Bien, ahora veremos dos circuitos multiplexores, el 2 a 1, que es el primero y que se está mostrando en pantalla, y el 4 a 1. Como bien ya habíamos mencionado en las prácticas anteriores, que este multiplexor es un circuito lógico combinacional, y este es capaz de funcionar como un conmutador de entradas múltiples y una salida única. Siempre va a haber una salida única en los circuitos multiplexores. Y en este caso vamos a ver, en este primer caso, de dos entradas, dos señales que entran y solo una que sale. Esto tiene muchas aplicaciones y pues es a veces muy conveniente que varias señales sean transportadas por un mismo conductor. Así se ahorraría material y trabajo. Pero bueno, comencemos con la explicación. Primeramente comenzamos a conectar los cables, como vimos. Los botones van a funcionar como nuestros interruptores. Uno de los botones va a funcionar como el interruptor que cambia el sentido. Como vemos, es como un tipo switch. Cambia el switch a que pase otra señal, que en este caso es el punto A, va a ser un botón, y el I0 e I1 van a ser las señales en donde los pulsos de señales que entran. Y para esto vamos a necesitar un 7400, un circuito integrado que está conformado por compuertas NAND, que son 4, y como vemos en el diagrama, se utilizan exactamente 4 compuertas para realizar esta práctica. Así que solo necesitaremos un integrado, y es cuestión de conocer el datasheet de este integrado para poder realizar las conexiones correspondientes. Las conexiones son tal cual como se ven en el diagrama mostrado. Solamente hay que irnos guiando de este diagrama, y con ayuda del datasheet que hay que investigar vamos a ir pudiendo hacer las conexiones necesarias. Seleccionamos las compuertas que queramos y así. Yo seleccioné algunas aquí nada más. Y al final vamos a corroborar con nuestra tabla de verdad. Bien, continuamos conectamos fuentes, las alimentaciones, casi en todos estos integrados con compuertas lógicas, casi siempre todos están alimentados en la puerta, en la patita número 14 y en la 7, y se conectaría positivo y negativo respectivamente. Y bueno, comprobamos finalmente con la tabla de verdad que enciende, ya sea que cuando hay un 0 en el botón y se enciende y hay una señal de entrada, pues va a encender. O sea, si ya sea que haya, no sé, si hay un 0, el primer botón va a estar encendiendo. Si hay un 1, o sea, mantenemos oprimido el botón, entonces van a estar saliendo, en la segunda señal va a ser la que va a estar saliendo la señal. Esto ya se ve más adelante y se aprecia de una mejor manera en el circuito multiplexor de 4 a 1. Muy bien, ahora veamos este multiplexor 4 a 1, 4 señales de entrada y una salida. Para ello vamos a necesitar 4 circuitos integrados, y estos van a ser una compuerta lógica, un circuito integrado 7404, que corresponde a compuertas NOT, que son inversoras. Y vamos a necesitar otros dos integrados también, como vimos en los materiales, de, de, de serie 7411. Estos son compuertas AND, pero estas son triples. Estas son de 3 entradas a una salida. Estos son los que vamos a estar ocupando. Y finalmente vamos a ocupar una compuerta OR cuádruple de 4 entradas y una salida. Pero si no se tiene este integrado, se puede cambiar fácilmente, como yo lo hice con un 7432, que es una compuerta OR normal de 2 entradas y una salida. Pero como esta compuerta funciona como un multiplicador, pues entonces no importa cómo se vayan a ir multiplicando los valores que entren, va a ser lo mismo. Así que vamos a ocupar pues tres compuertas lógicas de este integrado del 7432 para poder transformarlos en una de 4 entradas. Se dividen dos señales, se multiplican las dos primeras señales que entran, y ya de ahí estas se adentran a la tercera compuerta del mismo integrado, y así armaríamos una compuerta OR cuádruple. Bien, como ya dije, este funciona con una compuerta NOT, con compuertas AND triples y con una OR. Pero también hay otros circuitos en donde ocupan puras compuertas NAND, pero ese es otro tipo de trabajo. Aquí yo ocupé estos, que se ocupan los 4 integrados y la botonera.
y tenemos igual el mismo funcionamiento. Funcionan como switches, como vemos en las imágenes. Es un switch que va cambiando entre las 4 señales o las 4 entradas, y estas se seleccionan a través de 2 interruptores, que es como tenemos aquí en la botonera. Y las conexiones son algo laboriosas, pero siguiendo el diagrama que tenemos en pantalla se van a hacer muy fáciles. Solo es cuestión de ir siguiendo y analizando las conexiones, y también ayudándonos de la misma manera con el datasheet de cada una de las compuertas. Eso es muy importante, tiene que tener uno en cuenta el datasheet para poder ir haciendo las conexiones necesarias, ir seleccionando las compuertas que vas a ocupar y los pines que corresponden a cada una de las entradas o salidas. Cable UTP también es muy importante, y para que quede un trabajo un poco mejor y presentable, pues vamos a ir midiendo con una regla para hacer los dobleces de los cables UTP, y así quede de una manera más uniforme y más presentable el trabajo. Finalmente vamos a representar nuestras salidas con un LED de color azul. Y bueno, las conexiones, eso es hay una parte muy importante. Como ya les había mencionado, igual las alimentaciones de los integrados son iguales. Comenzamos también, primero vimos que hicimos las conexiones de un UTP azul. Esas corresponden a las puras interruptores, por así decirlo, que en este caso es el 1 y el 2. Luego también vimos las conexiones de color naranja, que corresponden a las entradas A, B, C y D. Este es todo el cableado naranja. De ahí el cableado verde son las conexiones que van ya a las compuertas OR cuádruple. Esas son puras conexiones de la compuerta OR cuádruple. Y finalmente salen hacia el LED. Las líneas de color café y blanco son las alimentaciones de cada circuito integrado, y estas las coloqué al final para que pudieran tener un apoyo los demás cables que estaban algo levantados. Y conectamos finalmente las alimentaciones de cada botón, que son los de color verde que están en vertical al principio, y sería todo. Hay una cosa que por ejemplo es diferente en el Tinkercad. En el Tinkercad nosotros vamos a solo poner la botonera, y con eso es más que suficiente para poder generar los pulsos de la señal. Pero en el físico tiene que haber estas resistencias conectadas hacia el negativo, como vemos al final que estamos conectándolas. Esas son muy importantes porque si no, el LED va a estar encendido siempre. Cuando nosotros conectemos a positivo, el LED va a estar encendido siempre, y no va a haber la botonera no va a servir de nada. Así que tenemos que conectar siempre unas resistencias aquí al negativo para que podamos generar los pulsos y el circuito funcione correctamente. Bien, estas resistencias no hay un valor exacto, pero le recomendaría que entre 500 ohms o 1000 ohms funcionan bien, para que tampoco no se caliente mucho, y de medio watt estaría mejor. Bien, finalmente pasamos a la comprobación del circuito multiplexor. En la tabla de verdad que vemos a continuación, vemos que en 00, si los primeros dos interruptores 1 y 2 están en 00, la primera señal, que en este caso va a ser el 3, va a estar transportando señal, y los demás canales no. Luego con un 01, el canal número 2, que en este caso es el número 4, va a estar transmitiendo la señal, y las demás no tienen que estar transmitiendo nada. De ahí un 1-0, el canal número 3 o C va a estar transmitiendo la señal. Y finalmente en un 1-1, el canal número 4 es el que va a estar transmitiendo la señal, y los demás no tienen por qué estar encendiendo en todo caso de que se quiera transmitir una señal o un pulso. Y así es como comprobaríamos este circuito multiplexor 4 a 1. Gracias.